Buenas noches amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo la clase de cocinas del taller de carpintería para no carpinteros. Háganlo en casa. Tenemos clases online y tenemos clases presenciales. Ya saben que pueden inscribirse a cualquiera de las dos. Listo, vamos a empezar aquí con el grupo. Hoy es la clase del grupo número 67 y vamos a aprender a realizar una cocina. Listo. Desde el principio, aprender a expresarla, aprender a desarrollarla. Entonces acá me voy a concentrar en el grupo. Recuerden que las preguntas están habilitadas para los inscritos. Escríbanse, tenemos cupos para el día sábado, presenciales, tenemos también ya gira para Pereira, Bogotá, Cali, Cartagena, en Medellín todos los sábados tenemos grupo. Entonces anímense, inscríbanse. Listo, vamos a empezar aquí. Voy a darle aquí bienvenida al grupo número 67 a la clase de despies y costeo. Muchachos, ¿cómo están? ¿Bien o no? ¿Me confirman que me escuchen bien, que toda la señal esté perfecta, por favor? Está escuchando como entrecortado, Camilo. Porfa, ¿me escuchan todos bien o de pronto alguien tiene mala señal? Muy bien. Entrecortado. Bueno, de pronto el que escuche entrecortado, por favor, silencian micrófonos tan amable y silencian y desactivan el video. Listo. Muy bien, acá reviso los comentarios. ¿Todo bien? ¿Está bien? ¿Me escuchan bien? Muy bien. ¿Cuál es la idea de hoy? La idea de hoy es la siguiente. Y es no solo enseñarles cómo está el tema de la estructuración de una cocina, sino enseñarles a despiezarla. Todos estos días he estado montando como una campaña donde los invito al tablero. Cuando los invito al tablero es que los invito a que ustedes mismos sean capaces de entender el mueble que están desarrollando. Uno de los temas más complejos a la hora de ensamblar un mueble es cuando yo no despiezo mi propio mueble. Es súper difícil yo ensamblar hablemos de un centro de entretenimiento, de una cocina, de un closet. Es muy difícil ensamblarlo cuando yo no lo he despiezado. Pero cuando yo lo despiezo, yo entiendo cada pieza. Y por eso estoy lanzando la campaña entre todos los asistentes al taller de Háganlo en Casa, de que vengan al tablero en el Mall Carpintero, y en el tablero van a ver que ustedes mismos, al analizar cada pieza que están solicitando, van a entender el mueble que están desarrollando, y así el armado va a ser mucho más fácil. Ya lo hemos hecho con muchas personas toda esta semana. El que tenga algún mueble para desarrollar esta semana, bien pueda, se acerca y lo despiezamos. ¿Listo? Entonces, cuando yo entiendo el despiece que realicé, va a ser mucho más fácil el armado. Esa es la campaña ahora. Les voy a pedir un favor a ustedes, muchachos de los grupos que están aquí por la plataforma del Meet de Google. A mí, ustedes saben que esto es Hágalo en Casa, entonces yo también lo estoy haciendo aquí en casa. Tengo aquí detrás el celular con el que estoy transmitiendo por Instagram en orden de que quede grabado, y los tengo a ustedes, que son el grupo que tienen obviamente el apoyo y el soporte. Entonces me van a ayudar un poco en el tema de que no puedo responder en el chat. Entonces activan el audio y me preguntan. Tranquilamente activan el audio y me preguntan, interrumpen, me preguntan y damos la respuesta. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con cocinas. Y para mí cocinas, aquí tengo la cocina atrás, boceteada. Es lo mínimo que yo les pido a ustedes, que me boceteen la cocina. Cuando yo le digo que me boceteen, es que me la rayen. Tomen el espacio
Ahorita, ahorita en la tarde fue un compañero de un grupo, yo creo que alrededor de los 40 y punta. Estamos en más de 70. Y Santiago me dijo, Camilo, yo necesito hacer una cocina, pues. Es un apartamento para alquilar, no necesito pues como muchas características principales así para tener en cuenta, pero necesito algo bien bonito. Y yo le dije, no, Santiago, ¿a qué hora sale el trabajo? Yo máximo puedo ir 4:20, 4:30. Y en menos de 15 minutos despiezamos la cocina. Y fue la foto que monté de último el día de hoy. Una cocina es lo más fácil que hay para hacer. ¿Por qué? Porque una cocina es estándar, muchachos. Una cocina es estándar. Está regida por normas estandarizadas. A diferencia de otros ambientes que no tienen normas estandarizadas, la cocina tiene las mismas medidas para todas las piezas que la componen, diferenciado en el largo de la cocina. Obviamente no es lo mismo hacer una cocina de 1,50, que es la de mínima medida, una cocina de 1,50 la de mínima medida, para que me quepan pozuelo y cubierta. Terminología: pozuelo es donde yo lavo los platos y cubierta es donde yo cocino. Ojo, terminología, para que se vayan metiendo toda la terminología ahí a la cabeza. Entonces, lo que cambia es el largo de la cocina. En altura y profundidad deben ser las mismas. Altura de una cocina total de mueble bajo, 90 centímetros. Profundidad de mueble bajo, 60 centímetros. Pero lo que va desde la parte superior de la cocina, desde esta parte de aquí, ahí lo ven, desde esta parte de aquí superior del mueble bajo hasta el piso, no tienen la misma medida. Entonces encontramos terminologías diferentes como rebanco, el piso de la cocina. El rebanco es donde va soportado el mueble de la cocina. Encontramos la parte del mueble, que es lo que compone todo el mueble bajo, pero lo que solamente interfiere madera. Y encontramos el mesón, que es la parte superior del mueble bajo, que es lo que llamamos mueble inferior acabado. Es decir, desde el piso, desde la baldosa o el piso que yo tengo en mi casa hasta el mesón del mueble bajo de la cocina, vamos a tener una media de 90 centímetros. Por lo tanto, siempre voy a manejar las mismas medidas para despiezar todo esto desde el piso hasta el mesón. ¿Listo? Entonces, en el mueble bajo tengo tres términos. Tengo rebanco. Un rebanco tiene una medida de altura sugerida, no estoy diciendo que sea la obligatoria, de 10 centímetros de alto por 54 centímetros de profundidad. Segundo término, mueble bajo. Mueble bajo es todo lo que compone la madera del mueble bajo. Y lo que compone la madera de una cocina, de un mueble bajo, es un piso, unos parales y unos amarres. Lo que hay internamente ya, obviamente, depende de muchas cosas. ¿Por qué depende de muchas cosas? Del diseño. Internamente yo puedo despiezar entrepaños, yo puedo despiezar cajones de riego, yo puedo ponerle herrajes especiales extraíbles. Entonces, basémonos en la estructura. El tercer término es el mesón. El mesón, obviamente, lo que me le da el acabado a toda la parte superior del mueble bajo. ¿Listo? Seguimos para arriba y tenemos otra terminología, que es el salpicadero, que es el espacio que hay entre el mueble bajo y el mueble alto. Ese salpicadero también tiene unos estándares en medidas. Ya lo vamos a ver. Después de que yo termino el salpicadero, me encuentro con el mueble alto y vuelvo y encuentro dos términos adicionales. Primer término, mueble alto. Segundo término, el ajuste a techo. El ajuste a techo es cuando yo quiero que el mueble llegue totalmente a la losa o al techo. Entonces ahí debemos manejar una pieza
que es fundamental en el orden de que se me vea el mueble completo desde donde termina el salpicadero hasta el techo, sin ninguna superficie accesible, para que todo quede prácticamente condenado y quede sin accesos a ningún agente externo como bichos, como grasa, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a empezar desde abajo hacia arriba. Y yo ahorita en el grupo número 67 envié un despiece. Un despiece es la cantidad de piezas que componen toda la cocina. Vamos a hacer un ejemplo con una cocina de 1,80. Acá tengo, voy a sacar acá el marcador. Entonces, digamos que esta cocina mide 180 centímetros. Hay que tener en cuenta algo. Cuando yo digo que una cocina mide 180 centímetros, debo tener en cuenta que el mesón tiene una medida y que el mueble tiene otra. Si yo tengo una medida de 180 centímetros, quiere decir que debo tener en cuenta si acá hay muro, o si acá está libre, o si acá está libre. Porque el mesón debe recubrir el mueble bajo. Pero si el mueble bajo está contra un muro, ahí el mesón no tiene que recubrir el mueble bajo. Voy a hacer el ejemplo con una cocina que no tiene muro a ninguno de los dos lados, que está totalmente libre. Entonces, si yo tengo una cocina de 1,80, el mesón que se maneja normalmente de 2 centímetros de espesor va a ocupar 4 centímetros más al lado y lado, o sea, ya no mide 1,80 sino 1,84 el mesón, e incluso le dejamos 1 centímetro más de tolerancia. O sea que si yo hago un mueble bajo de cocina de 1,80, el mesón va a ser de 1,85, porque necesita caída al lado y lado. Eso lo hablo si no tengo muros a los lados. Si tengo muro a alguno de los lados, o si tengo muro al lado y lado, ahí el mesón no va a caer. ¿Listo? Muy bien. Entonces, empecemos con la cocina de 1,80 de abajo hacia arriba. ¿Cuál es la idea de este ejercicio? La idea de este ejercicio es que verdaderamente comparemos si sí estoy ahorrando o no a la hora de hacer un despiece de una cocina. Si yo ingreso al taller de Hágalo en Casa y yo quiero hacer mi cocina, ¿cuánto estoy ahorrando respecto a lo que vale la cocina en el mercado? ¿Listo? Entonces vamos a empezar desde abajo hacia arriba. Primero, rebanco. El rebanco, lo ideal es que vaya en el mismo material que está hecho toda la casa, es decir, lo que llamamos un mortero, lo que le pedimos al oficial que nos haga un murito de 10 centímetros, o 10 centímetros por 54 de profundidad. O sea que los que van a hacer cocina, los que están hablando con el oficial, le van a decir: hombre, hágame un mortero de 10 centímetros de alto por 54 de profundidad. Que yo no tengo mortero, que yo ya hice toda la obra de mi casa. Pues muy sencillo, lo va a reemplazar por patas niveladoras. Patas niveladoras. Son unas patas que valen 1.800, 2.000 pesos cada pata y miden 10 centímetros. ¿Y por qué son niveladoras? Porque lo más importante de un mueble bajo, para que el mesón no se vaya a fisurar, es que esté bien nivelado. Por lo tanto, debo poner patas niveladoras. ¿Listo? Muy bien. Entonces, del rebanco no necesito despiezar nada. Después paso al mueble bajo de la cocina. Y el mueble bajo de la cocina, si Camilo me dice que debe tener 90 centímetros total, desde el mesón hasta el piso, y ya estoy restando 10 centímetros del rebanco, entonces yo necesito restarle otros 2 centímetros del mesón. 90 menos 10, 80.
menos 2 centímetros, entonces nos da 78 centímetros. Por lo tanto, la madera desde la base hasta la parte superior mide 78 centímetros. Pero vean pues, yo un mueble bajo de cocina le saco una base, que aquí la ven, ¿cierto? Y le saco unos parales. Esa base más los parales deben medir 78 centímetros. Entonces yo saco la base de una unidad. Este marcador ya está como fallando, vamos a sacar otro de los tantos que tengo aquí. Vamos a ver si se ve bien en la imagen ahí. ¿Sí? Una unidad, ¿cierto? ¿Lo alcanzan a ver ahí? Sí, ahí lo veo y ahí lo veo. De pronto en Instagram me van a disculpar, se ve trocado un poco porque está la imagen, estoy trabajando con la cámara frontal. Listo. Entonces, yo tengo una unidad de 57 por 180. ¿Qué pasa ahí? Listo. Camilo dijo que el rebanco era de 54. Entonces, ¿por qué el mueble es de 57? O sea, mayor. Porque cuando yo me acerco a la cocina, el rebanco debe tener algo que se llama guardapiés, es decir, que sea más pequeño que el mueble inferior de la cocina. ¿Listo? Voy a borrar aquí esta parte. Entonces yo tengo una pieza, si quieren van tomando notas, si quieren no es necesario porque yo después de la clase les voy a mandar esto, todo el despiece que hice, aquí lo ven, todo el despiece de la cocina de 1,80. ¿Por qué de 1,80? Porque la cocina de 1,80 es la cocina más estandarizada que hay. Es la cocina que normalmente entregan en la mayoría de apartamentos. Igual ustedes pueden modificarlo de acuerdo a la medida de su cocina. Entonces, Qué pena, me interrumpo. sí. Una preguntita, hermano. Dale. En la parte del rebanco, pues, o sea, lo que pasa es que yo soy empírico, hermano, y yo he instalado en unas cocinitas. Sí. Y pues, obviamente uno lo hace desde su, digamos que desde su malicia, ¿cierto? Sí. Que no tienen el rebanco. Sí. Y no sé qué tan apropiado, porque yo he montado cocinas así, no sé qué tan apropiado ha sido, que yo he montado cuando no hay rebanco en el mismo material, monto, digamos, los 9 centímetros o 10 centímetros para que la cocina me quede levantada. ¿Qué pensás sobre ese tema? En el mismo MDPRH. Sí, en el RH. Mira, lo que pasa es que vos sabes que la cocina es un ambiente donde se trapea mucho y donde tiene mucha carga de humedad, ¿cierto? Sí. También lo hemos usado, es decir, sacar el rebanco en una tirita de 10 centímetros en el mismo MDPRH. No, también lo hemos usado, pero lo ideal es que al menos a esa tirita de 10 centímetros le pongas unos deslizadores abajo. Eso, la práctica práctica, pues. Exacto. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Va a haber acceso a agentes externos, como plagas, ¿sí o no? Entonces no es lo ideal. Si vos pones patas, lo ideal es que quede las patas solamente y que vos puedas tener acceso a la parte de abajo del mueble bajo. Lo que pasa es que el mueble bajo de cocina sufre mucho por la humedad y la humedad atrae agentes externos como plagas, ¿sí o no? Entonces, si tenemos un lugar que está cerradito, que está medio refugiadito dentro de esa cocina con ciertos accesos, vamos a tener prácticamente un nido ahí. Vamos a tener un nido ahí. Entonces, lo ideal para una cocina es hacer rebanco en material y enchapado, ¿cierto? Si no lo tengo, patas niveladoras. ¿Listo? Muchas gracias, profe, muchas gracias. Listo, Amar. Cami, yo te voy a interrumpir un minutico que tengo otra pregunta. Sí, dale. Si por ejemplo el rebanco no me lo hicieron de 10, sino me lo hicieron de 8, únicamente ajusto las medidas del rebanco hacia arriba. Exactamente. Yo estoy diciendo que este mueble donde iba tiene que medir 78 centímetros. Si el rebanco es de 10. Pero si el rebanco es de 8, mide 80, lo saco de 80. Simplemente compenso en un lugar lo que me restaron en el otro. Y viceversa.
me sacaron el rebanco de 12 centímetros, se lo quito al mueble. Lo ideal es que con mesón acabado queden 90 centímetros. ¿Listo? Listo, Cami, mil gracias. Muy bien. Entonces, aquí continuamos con el mueble. Entonces, si yo necesito este mueble de 78 centímetros y tengo una tapa abajo de 1,5 centímetros, que es el calibre del material, entonces estos parales siempre van a medir 76,5 por 57. Tengo la tapa de 1,80 por 57 y parales de 76,5 por 57. Listo. Así yo logro que 1,5 centímetros de la tapa inferior más 76,5 de estos parales logro obtener 78 centímetros de altura. Muy bien. Entonces tengo ya rebanco, tapa inferior y parales. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en estos términos? Porque cuando yo les pase a ustedes, y también en Instagram lo va a pasar, cuando yo les pase a ustedes la lista del despiece, yo le coloqué al frente de cada medida qué ítem era, para que ustedes lo puedan entender. Por ejemplo, una de 57 por 1,80 es la base, 4 de 57 por 76,5 son los parales del mueble bajo. ¿Listo? Seguimos entonces hacia arriba. Resulta que al yo poner la base del mueble y poner los parales, yo necesito unos amarres. Véanlos acá. Yo necesito un amarre trasero y un amarre delantero. Esos amarres se hacen en la parte de atrás de la cocina y se hacen en la parte frontal de forma diferente. Yo en la parte trasera saco una tira de 10 centímetros que atraviesa el mueble de lado a lado, pero internamente, y en la parte delantera saco dos tiras que yo llamo sistema T. Y el sistema T, como nadie lo entiende dibujado, yo se los traje acá. Voy a correr aquí el cafecito. Yo se los traje en un mueblecito de referencia. Yo pongo esto por acá. Muy bien. Entonces, aquí lo vemos. El sistema T es esto, muchachos. Vean. Es poner una tira de 5 centímetros de lado a lado en el mueble, en la parte inferior, y otra tira de 6,5 centímetros, de forma que desde esta parte superior hasta esta parte inferior mide 8 centímetros. ¿Listo? ¿Qué me permite este sistema T? Primero, me va a amarrar el mueble de lado a lado, y segundo, me va a permitir no tener que utilizar jaladeras o manijas, porque yo ingreso los dedos acá y jalo la puerta. ¿Listo? ¿Entendido esa parte? Yo creo que más claro no puede ser. Incluso se lo voy a tratar de acercar un poco. Profe, hola. Hola, ¿cómo estás? Vean el sistema que hay. ¿Cómo se atornilla esa parte ahí, ese...? ¿Cómo se atornilla? Debe tener unos esquineros metálicos aquí adentro, ¿cierto? Entonces yo con esquineros metálicos lo agarro por la parte interna, o sea que no se queda bien. ¿Listo? Esquinero metálico. Esquinero metálico aquí lo tengo. Lo bueno es que aquí tengo todo. Aquí en la casa tengo toda mi mesita. Pero yo les muestro mi mesita. Yo la chica, creo que quito el freno a la mesita. O sea que cualquier herraje que me pregunten, aquí lo tengo. Vean ahí. ¿Sí la ven? Con la roteadora pegada en la parte de arriba y todo. Mira la fresita aquí en la roteadora. Eso uno la sube con el brazo neumático. Ahí, mejor dicho, lo que no haya en esta mesita con rueda china no existe, yo creo. Entonces, con los esquineros metálicos, yo lo que hago es que pego el mueble del sistema T por acá adentro, con estos esquineros metálicos.
Entonces no se quedan viendo tornillos por los laterales. ¿Listo? Pero la idea del sistema T en los muebles bajos de las cocinas, es que no tenga que utilizar jaladera y que me quede este espacio para yo abrir la puerta. Ese sistema T no solo se utiliza en las cocinas, se utiliza en cualquier mueble. O lo puedes utilizar en un centro de entretenimiento, lo puedes utilizar en un mueble de baño. Esto es un mueble de baño, por ejemplo. Lo puedes utilizar en cualquier parte. ¿Listo? Ahora vamos a hablar del amarre trasero. El amarre trasero de la cocina es esto. Ahí lo ven. Una tira de 10 centímetros que va internamente, ahí la ven, la cual yo perforo y amarro o pego el mueble a la pared, taladro, atornillo el mueble a la pared. ¿Listo? Ahí la ven. Esta es la parte de atrás. Hágase en cuenta que esto fuera un módulo de cocina. Es esto. Amarre atrás con tiro de 10 centímetros y sistema T en el frontal. Muy bien. Profe, ¿y esa correa de atrás se pega al mueble también con los esquineros metálicos? Sí, lo que pasa es que ya la parte de atrás de la cocina normalmente no se ve mucho. Entonces lo pueden pegar con esquineros metálicos, se lo pueden pegar también con tornillo por los lados. Por ejemplo, esta está pegada con tornillo. Acá no ven el tornillo porque yo lo que le puse fue un tapatornillo adhesivo. Ahí lo ven, ¿cierto? Un tapatornillo adhesivo y aquí ya se ve el tornillo. Entonces yo le pongo un tapatornillo adhesivo y ya no se queda viendo. ¿Listo? Pero en la parte superior del mueble, cuando hay tapa superior, en las cocinas no hay tapa superior, ahí sí le pongo esquinero metálico para que no se queden viendo tornillitos en la parte superior. Muy bien, voy a correr ya este mueble, que la idea era mostrar el amarre trasero y el sistema T para quedar solo con este otro que ahorita se lo voy a mostrar. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, por acá puse todos los marcadores donde los dejé. En ese orden de ideas, lo que logramos en el mueble bajo es simplemente una base, unos parales, un amarre delantero y un amarre trasero. Ya lo conocen todo. Si ven que hay mucha estandarización, es decir, es súper fácil, no es sino conocer que la medida de la altura de la cocina es de 90 centímetros y la profundidad del mueble es de 57, por lo tanto yo debo sacar estas piezas basados en esas dos medidas. El mesón me va a arrojar otra medida y el rebanco me va a arrojar otra medida, pero normalmente el mesón y el rebanco no tienen nada que ver con la carpintería. ¿Listo? Entonces voy a colocarles por aquí, mueble bajo es 78 centímetros y el mesón 60 de profundo y 2 centímetros de espesor, y el mueble bajo 78 centímetros de altura y 57 de profundo. Muy bien, ahí vamos ya despezando. Ahorita les voy a dar la sorpresa en cuanto nos salió esta cocina de 1,80. Listo, seguimos al salpicadero. Resulta que entre el mueble bajo y el mueble alto debe haber una medida estándar que está regulada. Esa medida es de 55 centímetros como mínimo. Por lo tanto, si yo del suelo al mesón tengo 90 y debo respetar 55-60 centímetros, lo normal que utilizamos es 60 centímetros. Cuando ustedes me preguntan a dónde empiezo a instalar el mueble alto, pues hombre, el mueble alto va a 1,50. En 1,50 empieza el mueble alto. Eso de alto, ¿por qué? Porque muchas veces el oficial a usted les pregunta, ¿hasta dónde le enchapo, señor? No hay problema, señor, vea, enchápeme desde 90 centímetros hasta 1,50 y listo. Yo ya ahí me da la medida exacta para yo poner mi cocina. Algunas personas les gusta enchapar la parte de abajo del mueble bajo, es lo ideal porque me va a dar más higiene. Y si ustedes ven aquí, yo no he mencionado fondo por ningún lado. Yo no he mencionado fondo porque en el mueble bajo de cocina
no utilizamos fondo, tratamos de dejar expuesta esta parte. ¿Listo? Para manejo de plomería, para manejo de electricidad. Muy bien. Profe, Dígame, una pregunta, buenas noches. ¿cómo estás, hombre? Bien. Bien, bien. El lateral no quedaría el 76.5 si le descontamos la parte del suelo, el espesor de la lámina. Lo ponemos en la parte de abajo del mueble abajo. Por eso, el mueble tiene 78 centímetros, ¿sí o no? Menos la tapa de abajo, 76 y medio. Tiene 90 total, ¿cierto? Sí, 10 de rebanco, 80. Menos 10, 80. Menos 2 del mesón, 78. Menos 1 y medio de la tapa de abajo. Menos 1 y medio, 76.5. Exacto. Dije otra medida yo de pronto. No, Sino que dice mueble bajo 78 centímetros. no, el mueble bajo mide 78 en total. Ok. ¿Sí me entiendes? O sea, yo estoy sacando simplemente la medida del paral. Ok. Listo, el paral mide 76 y medio para que con la tapa inferior, que mide 1 y medio en total el mueble, cuando yo lo ponga ahí, mida 78. Listo. Ok. Muy bien. Vamos entonces al mueble alto. Y el mueble alto tiene dos consideraciones. Primero, la altura mínima del mueble alto debe ser de 60 centímetros. 60 centímetros mínimo. Y la altura máxima, normalmente los apartamentos los entregan a 2.22 o 2.32. Pero hay casas que obviamente tienen alturas superiores. Lo que buscamos aquí es que mínimo 60 centímetros. ¿Por qué mínimo 60 centímetros? Porque un extractor requiere 15 y el microondas requiere 40. ¿Listo? Y así conservamos la altura mínima del mueble alto. Otro de los aspectos del mueble alto de cocina es la profundidad. La profundidad debe ser entre 30 y 35 centímetros. ¿Por qué no menor a 30? Porque si yo saco un mueble alto menor a 30, no me cabe el losero, no me cabe un plato. Y si yo saco un mueble mayor a 35, cuando yo me acerque a la cocina, prácticamente me va a quedar el mueble alto aquí en toda la cara. O sea, va a ser una cosa totalmente infuncional, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hago yo? El mueble alto siempre lo voy a espesar mínimo con 60 centímetros y 30. Es lo normal que lo saco. Pero debemos de tener en cuenta que en el mueble alto va un extractor y un losero, ¿sí o no? Entonces, normalmente, donde va el extractor, debajo, ¿qué pongo? Debajo del extractor, ¿qué pongo? La cubierta, o sea, los fogones, la cubierta. Y encima del pozuelo, que es donde yo lavo, yo pongo el losero. Aquí voy a poner el pozuelo. ¿A qué voy con esto? Que tanto los pozuelos como las cubiertas, como los extractores, como los loseros, tienen unas medidas estándares que van entre módulos de 60 o 65. Cuando yo hablo módulo, quiero decir que este espacio externo entre este paral y este paral midan entre 60 y 65 centímetros. Por lo tanto, ahí yo ubico o un pozuelo o una cubierta que quepan en ese espacio de 60 o 65 centímetros. Eso ya viene estandarizado. Y los loseros y los extractores también manejan las mismas medidas estándar. Pero el mueble alto de cocina sí debe llevar un fondo respecto al mueble bajo. Muy bien, aquí les tengo un pedacito de mueble alto de cocina para que me entiendan muy bien. Ustedes recuerdan que yo en el mueble bajo les dije que no había fondo, que no había nada detrás del mueble. Voy a tratar de poner, bueno, voy a intercambiar
el mueblecito de la mueble. Eso. Es muy bueno, todo muy ilustrativo porque le despedimos muchas dudas. Entonces, aquí tengo el mueble alto. Esto, por ejemplo, es un módulo de microondas con extractor. Ahí ven abajo la parte donde va el extractor, ¿cierto? Donde va el microondas, y como este mueblecito es más grandecito, pues sobró espacio acá arriba. Pero a lo que yo voy es que estos muebles, esto tiene más tornillos que un garrajo porque es un módulo de clase, ya lo he abierto como 20 veces, ¿verdad? A lo que yo voy aquí es que estos módulos de cocina altos sí deben llevar un fondo. Aquí, este fondo. Este fondo es para que el sistema de anclaje de la cocina, que es por medio de chaflán, no se quede viendo. Entonces, yo el módulo lo instalo por medio de un chaflán, pero le ranuro estas dos piezas, esta, y le ranuro la superior y la inferior, y ahí deslizo lo que yo llamo un fondo. Es la misma lámina RH, vean que es verde, la misma lámina RH pero de un calibre menor, que desliza en unos fondos, en unas ranuras, perdón. Entonces voy a hacer aquí la prueba. Voy a quitar esta parte superior. No me vaya a caer este mueble de aquí. Eso. Aquí me mandan. Entonces aquí le quito la tapa superior al mueble alto de cocina, y ustedes ven que hay una ranura. Esa ranura se hace para que esa lámina de menor calibre deslice dentro del mueble. Aquí la estoy quitando. Ahí ven que lo que está haciendo es que al quitarla está deslizando en unas ranuras laterales. En esta semana que estaba en la clase presencial del grupo número 71 y 70 y 71, yo les decía, no se preocupen, vean en el video del mueble alto de cocina, de cómo se instala, para que entiendan el tema del fondo, de la ranura y el chaflán. ¿Listo? Entonces, esto es un fondo, es una lámina de menor calibre, aquí la ven, y lo que hace es que esta lámina desliza en estas ranuras que hay acá. Vean esas ranuras. ¿Sí ven? Profe, Dígame. buenas noches. ¿Cómo estás, hombre? Bien. Bien, gracias. Dos preguntitas. ¿Hay algún calibre recomendado para ese fondo? Sí. Y la segunda pregunta es, ¿esa ranura a qué distancia se hace? Listo, vean, mira. Obviamente es un servicio especial, pero ¿a qué distancia queda? Muy buena pregunta, hombre. El fondo se puede hacer para fondo o MDP de 4 milímetros, MDF, perdón, de 4 milímetros, o MDP de 5.5 milímetros. Listo. De acuerdo al calibre del material que yo compre para el fondo, debo solicitar el tamaño de la ranura. Y la otra pregunta es que de esta parte de atrás hacia adelante la hacen a 2 centímetros. ¿Listo? A 2 centímetros. De modo que este chaflán o correa yo lo pueda instalar acá atrás. Este chaflán o correa es donde yo voy a pegar el mueble a el muro. ¿Listo? La contraria de esta yo la instalo al muro. Entonces aquí, dale. Y eso siempre, esa medida de esos 2 centímetros es para cualquier mueble que tenga esas ranuras o únicamente para la cocina? No, casi siempre se maneja estándar a 2 centímetros, lo hacen en producción. No necesitas ni siquiera indicar. ¿Listo? Okay. Entonces, eso... Tenerlo en cuenta en el
despiece de otro mueble. Exacto, eso que denota, eso denota lo siguiente, que este entrepaño interno que estás viendo acá tiene que ser 2 centímetros menos. ¿Listo? Esa es mi pregunta, muchas gracias. Exactamente, listo. Muy bien. Entonces, sigamos con la ranura y acá les quería hacer un paréntesis, y es que los muebles no son malos por el material, sino por la forma en que se desarrollan. Yo conozco muchos muebles en almacenes de cadena, los muebles RTA. RTA es obviamente la sigla en inglés de los muebles que traducen listos para armar. Estos muebles RTA incluso a veces traen un fondo, este mismo fondo, se lo entregan a uno, y le entregan el mismo fondo. Y se lo entregan, pero para que lo pegue por acá por fuerita con un clavito y con carbón, ¿cierto? Aquí antes le mandan unas puntillitas y échele carbón y aquí lo pega pues por detrás. Y incluso se queda viendo este lateral en esos muebles. ¿Por qué no? Más fácil, ranuran las piezas. Son sistemas altamente tecnológicos en producción. ¿Por qué no ranuran las piezas de ese mueble para que el cliente, cuando esté armando el RTA, simplemente deslice lo que llamamos nosotros fondo en el mueble? Primero, le das cuadra al mueble. Segundo, me lo va a amarrar, me le va a dar más estabilidad. Entonces el mueble al año no me va a bailar, o en el primer trasteo no me va a quedar, pero vea, una cosa que una gelatina, no. Entonces eso me lo va a amarrar. Listo. Otro tema acá, dale. Camilo, buenas noches. Te ¿Cómo estás? pregunto, ese fondo sale también en RH. Mira lo que es verde, ve. ¿Sí lo ves que es verde? Ya. Listo. Claro, si es para cocina lo debo pedir en RH. Listo. También es Eso, verde. también. Y Te agradezco. les voy a dar un tip de despiece. Si el mueble tiene, si el que estamos despiezando tiene 180 centímetros externos, o sea que internos, ¿cuánto tiene ese mueble? Ese mueble internos tiene 177 centímetros, ¿sí o no? Y si tiene 177 centímetros, este fondo tiene que insertar en estos parales y en la tapa superior e inferior. Entonces, la medida de este fondo, cuando yo la despiece, va a ser de la siguiente medida. Va a ser de la medida interna más 1 centímetro, porque la ranura que le hacen a estos laterales o a la tapa superior e inferior es de medio centímetro a cada lado suma 1 centímetro. Listo, ese es un tip muy importante a la hora del despiece. Recuerden que estoy en la campaña del despiece, que ustedes mismos puedan pasar al tablero, entender su mueble y así sepan armarlo. Cuando uno mismo despieza, uno facilito arma un mueble. Nosotros en el mall carpintero tenemos a veces como retos a la hora de despiezar. Entonces nos ponemos retos para quién despieza más rápido, quién despieza mejor, No se trata de quién despieza más rápido, se trata de entender cada uno su despieza, porque no todos despiezamos igual, no todos despiezamos la cocina igual, no todos la desarrollamos de igual forma. Por ejemplo, ustedes ahorita no me preguntaron, Camilo, y vea pues, para que entienda pues bien de lo que quiero hablar. Ustedes ahorita no me preguntaron, a ninguno se le ocurrió decir que por qué en el mueble bajo iba los deditos que llamamos el sistema T, o por qué iba la correa trasera de la medida interna total del mueble. Entonces, ¿qué pasa con todos estos parales que hay internos? ¿Qué pasa con esos parales? ¿Qué les tengo que hacer yo? A esos parales yo les tengo que cajear el paso de esas correas. Cajear es lo siguiente: si yo tengo este lateral acá y por acá va a pasar una correa, yo le tengo que con la caladora que hacer el huequito del paso de esa pieza.
que es un sistema en T, digamos que esta es la parte frontal, entonces la caja aquí debe ser mayor para que el sistema en T pase por el frente y la correa pase por la parte de atrás. ¿Listo? Antes de que se nos acabe el tiempo, quiero entonces hacer como resumen del ejercicio de despiece que hicimos con el mueble de 1,80 de cocina. ¿Qué desarrollé yo? Yo desarrollé lo siguiente: un mueble de 1,80 de cocina, y aquí desarrollé dos puertas, aquí dos puertas, acá dos puertas, y lo mismo arriba, dos puertas y dos puertas. El espacio alto va en el lado del microondas y el extractor libre, sin puertas. Y en la parte inferior le despiecé entre paños, y en la parte superior le despiecé entre paños en el medio, y en el lado donde va el losero no va entre paños, porque ahí va el herraje del losero. Entonces es una cocina regular, es una cocina la más tradicional, la más usada en el tema de los apartamentos modernos. Una cocina de 1,80, muy funcional, demasiado funcional, así no tenga cajones de riel. Los cajones de riel consumen mucho material, son muy útiles también, pero no hay nada más útil que puertas y entrepaños. ¿Listo? Muy bien. Despiece sistema T adelante, correa trasera, despiece espacio para el extractor, un entrepaño para el microondas que es un poco más salido. El entrepaño de microondas necesita 40 de profundidad. Recuerden que el mueble alto tiene 30, por lo tanto necesita quedar más salido que el mueble alto, y al quedar más salido, ustedes vieron el mueble que acabamos de mostrarle, tenía unas puntas curvas, hay que ponerle curva en las puntas. Y entonces el ejercicio en total fue que averigüé en el color RH Vienes o en los promocionales que tiene Duratex en este momento con la tienda del Triplex. Ya saben que tenemos nueva alianza con la tienda del Triplex, los cuales manejan Duratex. Para mí todas las marcas son muy buenas, pero lo que tratamos de hacer aquí es que la tienda del Triplex nos da una facilidad en el tema de que tienen muy buenas sedes, tienen una cantidad de sedes que nos facilitan la entrega de material y el tiempo de entrega, y pues están respaldados por una marca excelente, que es Duratex, aparte de otras marcas excelentes. Maciza es excelente, Novopan es excelente, Arauco es excelente. Siempre trato de recalcar de que acá se aprende a comprar no solamente en lo que yo diga, sino en muchas partes. ¿Listo? Pero con esta alianza en la tienda de Triplex, entonces le dije a Larry, vea, esta es la cocina de 1,80, la que voy a explicar ahorita en la clase. Ese es el despiece que ahorita les voy a mandar ahí en Instagram, pues obviamente el despiece de la cocina de 1,80, y a ustedes en todos los grupos de Hágalo en Casa se los voy a relacionar. Y me arrojó un consumo. Aquí, esto es optimizar. Optimizar es poner cada pieza en la lámina. Entonces acá tenemos la optimización de las láminas, y yo me encuentro que una cocina de 1,80 en un color de estos promocionales, que pueden ser Cali o Vienes o los otros promocionales que tengan, incluso no varía mucho de acuerdo a los colores de precio estándar, porque obviamente al yo aprender a realizar un proyecto, lo que ahorro es prácticamente el 50%. Entonces me encuentro que el material que me cotizó Larry, acá se los muestro, en la parte de abajo, dice 640.065, 640.065. O sea que una cocina de 1,80 vale 640.000 pesos en estos colores promocionales. Me parece una cifra pues totalmente absurda. Seguramente en un color regular, normal, de línea, puede estar alrededor de unos 800.000 pesos más o menos. Y realmente ahorrar pues no tiene excusa, o aprender para montar un emprendimiento no tiene excusa,
porque una cocina de estas, recuerden que el metro lineal de madera, solo la madera, el metro lineal es a 1.100.000, entonces multipliquen un 80 por 1.100.000 y estamos hablando aquí de que los materiales de la madera me costaron 600 y punto, pero obviamente este es el 80% del costo. El otro 20% del costo son los herrajes y son el transporte, por ejemplo. Entonces digamos que alrededor del costo de esta cocina con herrajes y sin mesón, no estoy hablando de mesón obviamente, pues es alrededor de 800.000 pesos con herrajes y transporte. El total, obviamente trabajando en un color promocional, en un color que no sea promocional puede ser de 950 alrededor, pero multipliquen 1.100.000 por 1.8, ahí ya van a tener una idea de cuánto más o menos se ahorra uno aprendiendo con el taller de Hágalo en Casa, o ustedes muchachos, ahí cuánto se ahorran o cuánto pueden tener en conocimiento al saber despiezar y desarrollar una cocina. Nosotros vamos a tener un taller que se llama la tarde de la cocina, tarde de cocinas. Esta tarde de cocinas vale 300.000 pesos, pero la mitad de lo que pagan, 150.000, son redimibles en madera o herramientas. Para los que necesiten comprar un proyecto, comprar herramienta, ¿qué hacemos en la tarde de cocinas? Modulamos una cocina, hacemos algo similar a lo que estamos haciendo aquí. Después la despiezamos, empezamos a rayar, es decir, empezamos a dictar cifra a cifra que necesitamos para esa cocina. Después, ¿qué hacemos? La armamos, armemos esa cocina. Después, ¿qué hacemos? Le ponemos el mesón hasta tener la cocina totalmente desarrollada. Esto es solamente para los que han hecho el taller de Hágalo en Casa. Listo, vale 300, 150 son redimibles en madera o herramienta, y para los que no son de Hágalo en Casa, que no han hecho el taller de carpintería básica, no tienen nada redimible, simplemente los 300 son netos. Es una tarde, va a ser el 26 y quedan pocos cupos, muchachos, para que sepan. Es muy bueno, la verdad, entender no solamente lo que yo estoy rayando aquí, incluso acá fui muy ilustrativo al mostrarles el sistema T, al mostrarles el fondo, al mostrarles el mueble alto. Así está en mi casa, porque obviamente pues hasta ahora tengo que estar en mi casa, pero armarla ya es otro cuento, ver cómo se arma, cómo es el sistema T, lo que me preguntaban ahorita, cómo se ponen las celecitas, cómo se ponen los esquineros, cómo se desliza el de fondo, a qué distancia va el de fondo, a qué distancia va la ranura del fondo. Listo. Entonces yo le quiero obviamente pedir a ustedes, muchachos, si tienen preguntas me las hagan saber, o si no ya pasamos a la próxima clase, que es el otro jueves de closet. Listo. Camilo, una pregunta, qué pena. Dale. Vos en ese cálculo que haces, los entrepaños del mueble bajo y los entrepaños de los muebles altos. Y puertas y todo. Ahí está el despiece, con entrepaños, puertas, inclusive el fondo. ¿Listo? Okay. Lo único que no hay son los herrajes. Listo, Camilo, Ahí está, vean. 600 y punta mil. Dígame. No, le escucho muy pasito. El rebanco. El rebanco. Y yo, de hecho, cerámica al rebanco, hay necesidad de colocarle de esta manera la madera. Sí, hay necesidad de colocarle la madera también. Siempre y cuando lleve parales, hay que colocarle la madera en la base. Listo. Hay unas cocinas que van entre muros. Eso ya es otro cuento diferente. Listo. Que le hacen dos muritos al lado y lado. Pues no me gustan mucho, pero eso ya es otro cuento diferente. Ahí simplemente lo que se hace es un revestimiento de fachada. Y lo ideal es que enchapen entre todo el murito, todo en la parte interior. ¿Listo? Profe, buenas noches. ¿Qué más, mijo? Bien. Otra vez a molestar, hermano. No me preocupe, hermano. El tema de las puertas, que también me parece muy importante, ese despiece, ¿lo vemos en otras clases o...? Sí, el tema de las puertas es lo siguiente, y acá se lo voy a explicar rápidamente. ¿Listo?
Si yo tengo un espacio de 60 aquí, entre este paral y este paral, ¿cierto? Sí. Pero este paral no comparte puerta con el otro lado. En cambio, este paral comparte puerta acá y acá. ¿Sí me está entendiendo? Perfecto. ¿Cierto? Sí. Entonces, yo el paral, la puerta que va en el paral donde no comparte puerta, le resto 2 milímetros. 2 o 3 milímetros. ¿Listo? Perfecto. Pero el que comparte puerta con el paral, le resto 8 milímetros. ¿Listo? 8 milímetros cuando comparten 10. Entre 8 y 9 milímetros. Cuando comparten paral. Porque como el paral mide 1,5 y yo la puerta no puedo dejar que se choque, o sea, ese paral va a compartir 2 puertas. Ajá. ¿Sí o no? Entonces ahí ya no le Sí, resto sí. 2, sino que le resto 7 más, le resto punto 9. ¿Listo? Listo. Ahí está el despiece Profe, que voy a mandar ahorita a los grupos o mañana temprano. listo. Yo otra dudita. Sí. Sí. Qué pena, Contame. Andrés, Pate, yo le hago la última preguntita Hágale, aquí y el tranquilo. profe ya te lo suelto. Hágale tranquilo. Profe, lo del microondas, donde va el microondas, la tablita, la profundidad que hay que ponerles, ¿cuál me dijiste? Ahorita 40. no alcancé a escuchar. 40. 40 centímetros. Ujú. Listo, profe, muchas gracias, hermano. Listo, papá. Hágale, compañero, qué pena con ustedes, hombre. Muchas Hágale, gracias. hermano. Gracias, Juan. va. A mí me recordás por parte, si comparte paral, las puertas serían 8 milímetros menos, ¿cierto? No, eso, 9 mejor, porque son 2 milímetros de roce con la otra, ¿cierto? Y Sí. 7 menos, porque si mide 1,5, si mide 1,5 necesito punto 7 para este lado y punto 7 para este lado. Y si no comparte paral, Y si no comparte parar, solo le puedes quitar 2 milímetros y ya. listo. Gracias, Camilo. Listo. Listo. Muchachos, vayan al tablero. Los reto a que vayan al tablero del Mall Carpintero. Y el que no esté en Medellín, recuerden Pereira, recuerden Bogotá, Cali, Cartagena, allá voy. Ya están las fechas ahí definidas y van totalmente gratis, muchachos. Los que pagaron el taller online van totalmente gratis a esas presenciales en otras ciudades. Y acá vayan con su proyecto, allá al Mall Carpintero, que lo rayamos. Eso es mejor que el diseño. Uno mismo rayar el proyecto y despiezarlo es mejor que cualquier diseño. El taller de SketchUp es excelente para yo poder visualizar todo mi proyecto. Pero cuando tengo algo que yo mismo necesito armar y que yo mismo voy a desarrollar, lo ideal es rayar el tablero. Por eso puse un tablero allá de piso a techo. Y lo primero que me dicen, y yo les digo, no, dígame medidas, X, Y, Z, y rayeo. Y empiece, ¿qué material vamos a trabajar? Y en cuestión de 15 o 20 minutos, usted ya tiene su proyecto. Listo, allá los espero, muchachos. Y Camilo, dale. buenas noches, te ¿Qué pregunto. Digamos, ¿cómo estás? Digamos que puede, digamos que uno llevar un proyecto de una cocina, digamos que de un closet, y ahí uno se despieza, o uno por lo menos, por ejemplo, puede llevar una idea ya hecha, despiezada, y de pronto que le ayuden como a corregirle. Ambas. Sí. Ambas, cualquiera. Es que yo no le puedo exigir a la persona que ingresó al taller de hágalo en casa de que ya sepa despiezar, ¿no? Eso es lo más difícil de aprender. Entonces puede llevar ambas. Si ya tiene algo adelantado, válido. Si ya tiene algo desde cero, válido. Pero siempre llévenme las 3 medidas: alto, ancho y profundo, X, Y y Z. ¿Listo? Listo, Camilo, gracias. Listo. ¿Hay algo? Dígame. Acá se consiguen esos herrajes para que la puerta de la nevera quede así como empotrada en la melanina. Para que la puerta de la nevera quede. Todo el mueble como plano. Sí, claro. Unos muebles de cocina que dicen que la puerta de la nevera queda pegada también a la melanina. Esos, Pero ¿cómo así que pegada la melamina a la puerta de la nevera? esos ahí están.
Es decir, hacerle toda una fachada alrededor de la nevera, ¿o qué? No te entiendo la pregunta. No, yo creo que él se refiere a que la puerta de la nevera Sí, es la fachada. como si fuese de madera. Ah, no, yo pues es como la fachada, es como empotrar la nevera. Pues me imagino yo que se refiere a eso. Se refiere a la fachada de la nevera, para que quede con la misma fachada de todo el mueble frontal. Ah, no, pues no. Allá en el mall, o sea, como pegarle un herraje a la nevera que quede así como enchapado con toda la cocina, pues, si es lo que entiendo. No, o no le entiendo la pregunta, pues. O de pronto me pueden mandar al WhatsApp pues alguna imagen de referencia y ya puedes revisar. Listo. Son como unos modelos que he visto en una página que se llama Suarco Muebles en España. Mm. Básicamente es como lo pegan a la puerta de la nevera, entonces la nevera queda empotrada, pero a su vez queda tapada por la melanina. Ah, bueno, mandámelos, que debe ser muy bueno conocerlos. No los conozco, la verdad. Listo, mandámelos al WhatsApp y miramos la imagen de referencia. Camilo, una pregunta. Dígame. Cuando los cajones, cuando no tienen agarraderas como la ranura que se deja para jalarlos, ¿es de qué es? ¿Hacia qué tamaño? Ah, ojalá de mínimo 1,5 centímetros, pero normalmente se dejan de 2 centímetros. Es decir, el espacio de los deditos cuando yo meto. ¿Así? Sí. 2 centímetros lo puede dejar. Ok. Listo. Hagamos el ejemplo. El sistema T mide 8 centímetros y el mueble de abajo mide 78. ¿Sí o no? 8 centímetros. Entonces, ¿yo qué hago? Saco las puertas, las saco, digamos, de 75 centímetros para que la caída del mesón, entre la caída del mesón y la puerta, quede un espacito para yo meter los dedos. Listo. Sí. El modelo en T, ¿cómo es en la parte superior? El modelo en T, ¿cómo es en la parte superior? Ahorita lo enseñé aquí. Eso. Voy a mostrarlo aquí otra vez. Vean. Esto es el modelo en T. ¿Listo? Sí, pero para un mueble superior. Ah, ok, pero cuando el mueble superior, pensé que la parte superior es lo mismo. Es lo mismo, usted le puede sacar la misma T en el mueble superior. Lo que pasa es que en el mueble superior se hace el modelo en T cuando hay dos puertas que abren continuas, pero con apertura hacia arriba, no con apertura lateral. Usted con apertura lateral no necesita modelo en T en un mueble superior. Usted lo que hace es que la puerta del mueble superior no la saca, digamos que el mueble es de 60. Uy, hay un ruido y alguien tiene activado el micrófono. Que lo apague por. Entonces, la parte del mueble superior, ¿usted qué hace? Usted tiene el mueble de 60, usted saca la tapa del mueble superior de 61 para que simplemente de abajo jale la puerta. Es que el sistema en T es para no usar jaladera y para que quepan los dedos, pero en el mueble superior no hay necesidad en la mayoría de casos, solamente cuando hay dos puertas con apertura hacia arriba. ¿Listo? Listo, perfecto, muchas gracias. Listo, muchachos. Bueno, ya saben, el jueves los espero con la clase de closet, los espero en el mall es de todos ustedes, ya saben que allá pueden ir, son bienvenidos, y los de las otras ciudades ya saben que ya nos dieron, mejor dicho, la largada para arrancar para todos lados. Muchas gracias por conectarse hoy, nos vemos el jueves, listo, ya saben. Una pregunta. Gracias. Sí, a ustedes. Sí. Profe, ¿puedo hacer una última pregunta? Y qué pena. Sí, tranquilo, no se preocupe, hágale. Profe, es que referente a la pregunta que hizo el compañero de la nevera, yo he visto que algunos hornos, torres de hornos convencionales, o bien sea el horno microondas, pues, algunos electrodomésticos que producen calor, los hacen muy empotrados o muy, pues, como muy justa la medida, donde quedan, pues,
sabiendo que generan calor, ¿hay algún problema con esta madera que se pueda cambiar o que No, los muebles no están muy justos. Lo que tienen es una fachada exterior, pero adentro tienen una separación por todas las piezas. Incluso cuando vos ves un mueble, un horno de medio formato o un horno de gran formato, y vos lo ves así a ras como de la madera, ¿cierto? No está ras. Por dentro tiene unas calcitas, las cuales lo están separando mínimo 5 centímetros de todos los alrededores. No, ok, muchísimas gracias. Listo. En estos días le muestro la parte interna de un horno para que veas que está separado. Obviamente tiene razón la pregunta. Listo, muchachos. Ahí nos vemos pues. Listo. Muchas gracias por conectarse a todos. Listo. Gracias. Hasta mañana. Que estén bien. Gracias. Chao. Muchachos, gracias por conectarse. Ya saben pues toda la información que recibieron. Recuerden, se pueden inscribir al taller online o presencial, o también tenemos la tarde de cocinas el 26 y los talleres en Cali, Bogotá, Pereira, Cartagena, para que se inscriban y no se queden sin cupos. Muchas gracias. No me canso de darles las gracias por inscribirse al taller de carpintería para no carpinteros. El objetivo nuestro es que ustedes logren sus objetivos. No estamos inventando nada, no, estamos simplemente compartiendo conocimiento, algo que hago la invitación a muchos colegas de que compartamos el conocimiento, no solamente en carpintería, sino en plomería, en obra blanca, en muchos oficios que de verdad necesitamos muchas personas. Hasta mañana y muchas gracias.